Somos el grupo número 3 y en el presente video explicaremos lo que es la comunicación mediante diversos conceptos, resaltando a su vez la evolución de la misma y sus estudios. Además, expondremos sobre los padres de la teoría de la comunicación y lo que cada uno ha aportado a esta. La comunicación es un proceso distintivo de la sociedad humana desde sus génesis. La comunicación es quizás la más importante de las necesidades humanas. Fue esta la que obligó al hombre en sus orígenes a conformar los lenguajes como medios de expresión a partir de los cuales podemos comunicarnos las necesidades, deseos y aspiraciones. La comunicación humana es entendido como la transmisión de ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con otros. Los conocidos como estudios de la comunicación están muy ligados a los avances tecnológicos que permiten de la creación que lo que desde hace mucho tiempo se conoce como medios de comunicación. Comunicación es el mecanismo por medio del cual existen y se desarrollan las relaciones humanas, es decir, todos los símbolos de la mente conjuntos con los medios de instruirlos a través de espacios y presentarlos en el tiempo. La comunicación es el proceso dinámico entre individuos o grupos que mediante un intercambio informativo establece la comprensión o un estado de comunidad. La estructura de este proceso es expresión de las relaciones que median entre los participantes de la comunicación. Comunicación es el proceso mediante el cual dos o más intercambian conocimientos y experiencias. Este intercambio se realiza fundamentalmente a través de símbolos, señas y signos. El objetivo principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener un mismo punto de vista a pesar de las diferentes definiciones de comunicación resultantes. Existen elementos comunes visibles en todas ellas. Estos son la comunicación extendida como proceso, la comunicación relacionada directamente con el comportamiento humano individual o colectivo, la existencia de un componente simbólico en la comunicación que concuerda siempre con la capacidad simbólica del hombre, la comunicación con efectos o consecuencias. La lectura de las anteriores definiciones nos permite concluir que la comunicación implica una relación interactiva entre los seres humanos. Comunicar implica compartir e intercambiar. Se trata de un proceso de interacción o transacción entre dos o más elementos de un sistema. La teoría de la comunicación estudia la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos, intercambiando información. La teoría de la comunicación es una reflexión científica muy nueva, pero en cambio su objetivo de estudio, la comunicación, es una actividad muy antigua. La aptitud para servirse de la información en la interacción la poseen las especies animales que han antecedido al hombre en millones de años. Después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a proliferar los estudios sobre la comunicación en varias ciencias a la vez, debido a las propias exigencias de la vida moderna, de un desarrollo y el predominio de enfoques humanistas en la ciencia. Es en el decenio de los años 60 cuando se produce lo que puede ser denominado como el boom de las investigaciones sobre la comunicación. Esto le ocurría el salto cualitativo de los trabajos iniciados décadas atrás. Este fenómeno llega hasta la actualidad, con gran ímpetu, pues se incorporan cada vez más y más ciencias a su estudio y con resultados de gran repercusión a nivel interdisciplinaria y nivel de complejidad. Los diferentes modelos y estudios de comunicación nunca deben de presentarse con un carácter totalizador, sino que más bien tienen que ser presentados incompletos, ya que tienen que buscar cómo enriquecerse y completarse gracias a las diferentes perspectivas existentes. Por lo tanto, pueden y deben coexistir para una mejor visión del objeto. Según el teórico Marshall Luckham, los medios de comunicación pueden determinar lo que pensamos y literalmente cómo pensamos. A través de los años, los medios de comunicación son utilizados para controlar la mente de las personas, aunque ninguno de nosotros tengamos ese conocimiento. Por años se ha estudiado a profundidad los términos en los cuales se podría definir el concepto de comunicación, al igual los cuales son los elementos que componen este medio o canales, por el cual las personas ponen en común una idea, pensamiento u opinión al respecto. Estos medios son los responsables que el mensaje transmitido llegue a la audiencia meta, a la cual esté destinado. También se hace un hincapié para destacar en aquella frase citada por McLuhan de que los que pueden y tienen, que son los que pueden y tienen el poder de influenciar y persuadir sobre aquellas personas a las que recae el mensaje. Esto se debe de que los medios que están en la sociedad actual tienen un gran impacto en la vida de cada
una de las personas, las cuales han hecho que literalmente determinen lo que queremos en nuestras vidas, ya que el medio es el mensaje. Otro postulado de Marshall McLuhan. Lo que significa que por donde se transmita cuál será de una mayor forma de persuasión hacia la persona. En conclusión, como dijo el gran poeta estadounidense Allen Ginsberg, quien controla los medios controla la cultura, tiene toda la razón, al igual que McLuhan, que estos son capaces de conocer cuáles son nuestras necesidades, los cuales los conlleva a determinar lo que pensamos y cómo pensamos. A medida que se han ido determinando los cambios en la comunicación, han aparecido diversas construcciones modélicas de la misma. En cuanto a los cambios de los teóricos que estudiaban estas teorías, poco a poco se iban desarrollando. Estos cambios han estado influidos por las ópticas particulares de sus creaciones, que a su vez han estado determinados por sus concepciones epistemológicas, determinando la época y entre otros factores. La mayoría de estas construcciones teóricas fueron desarrolladas en Estados Unidos, por ser este el país donde comienza a dibujarse con mayor definición la llamada sociedad de masas y ser también el que emerge como potencia después de las conflagraciones mundiales, además de ser a la vez el receptor de innumerables teóricos y científicos que emigraron hacia sus tierras y donde por sus intereses sociales, políticos y económicos se sistematizan los estudios de la comunicación. Esto no quiere decir que sea el único laboratorio donde se hayan sometido a estudios los procesos de la comunicación. Es en Estados Unidos donde muchos investigadores van a recalcar y es ahí donde se funda la Mass Communication Research. Se destacan los conocidos como 4 padres de la teoría de la comunicación fundadores, a Lewin, Lasarfield, a Holland y a Lewin. También con otros investigadores no precisamente norteamericanos que dieron su aportación para la continuidad y el desarrollo de este trabajo, tanto como en Norteamérica como en otras latitudes. Ellos fueron los primeros en plantear modelos y teorías comunicativas fundamentales en esta área. Dichos modelos, vale mencionar, han sido retomados, desechados y reconstruidos una y otra vez por teóricos posteriormente. Sin embargo, su vigencia aún sigue intacta debido a sus valiosas aportaciones. Harold Laswell, un científico político educado en la Universidad de Chicago, a quien se le considera ser uno de los iniciadores del estudio de la propaganda. También es reconocido por ser uno de los grandes sistemáticos de los cuales estudian las naciones y la comunicación de la sociedad. Harold Laswell también es conocido por desarrollar la teoría hipodérmica, una teoría que consiste en la publicidad y también en la propaganda. Los mensajes de difusión colectiva se encargan de alcanzar, influir y manipular a una audiencia. Mensajes los cuales se transmiten de una manera uniforme y que también se encargan de poder responder a esos estímulos. El paradigma de Laswell. En el año 1948, el sociólogo norteamericano Harold Laswell marcó un antes y un después en la comunicación, en el estudio de la comunicación de masas, analizando el rol de la propaganda durante las 2 guerras mundiales en su texto The Communication of Ideas. Además, analizó que de describir la comunicación sería a través de las preguntas que nos llevarían a las respuestas: ¿quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto? Paul Lazarsfeld, sociólogo educado en Viena, al igual que Kurt Lewin, llegó a Estados Unidos de América en el año de 1932. Se interesó en el estudio de las audiencias y los efectos de los medios de comunicación colectiva. Desarrolló la teoría de los 2 pasos, desarrolló la teoría de los efectos limitados, realizó importantes estudios sobre la propaganda y la opinión pública y fue el primero en utilizar el término líder de opinión. Karl Hofland era un psicólogo educado en Yale. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya se había hecho un nombre como psicólogo experimental. Se le llamó el Programa de Investigación del Ejército en 1942, en el cual surgió su interés por la comunicación y los cambios de actitud, siendo él quien desarrolló la teoría del cambio de actitud. Por otro lado, Kurt Lewin era un psicólogo de la Escuela de Gestalt, educado en Viena. Fue inmigrante, yéndose a los Estados Unidos de América a principios de la década de 1930. Lo que le interesaba fundamentalmente a Lewin era la comunicación, el efecto de presiones,
normas, conductas y actitudes en grupo. Fue Lewin quien desarrolló la teoría del campo de fuerza o espacio vital. Para concluir, la comunicación es un proceso fundamental en la sociedad humana desde sus orígenes, permitiendo compartir ideas, necesidades y aspiraciones. Existen múltiples definiciones de comunicación, pero todas destacan su naturaleza como un proceso interactivo que involucra símbolos y signos y que tiene efectos o consecuencias. La teoría de la comunicación es un campo de estudio relativamente nuevo, que se ha desarrollado ampliamente desde la Segunda Guerra Mundial, debido a las demandas de la vida moderna y enfoques humanistas en las ciencias. En resumen, la comunicación es una fuerza fundamental en la sociedad que ha evolucionado con el tiempo y que tiene un impacto significativo en la forma en la que las personas interactúan y perciben el mundo que les rodea. Es por esto que nosotros como periodistas tenemos el deber de comunicar tal y como se dan las cosas, y esto crea un impacto significativo en la sociedad.